director de la Fundación para la Confianza, pero avisó que tuvo un impedimento de última hora, pero que él está muy interesado en Hola. que ya va a ser el 14 de noviembre. De presupuesto. Y asimismo hemos recibido solicitudes de audiencia para que se pueda invitar al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública, a la Asociación de Magistradas y también a la profesora de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, María Elena Santibáñez, y con la presidenta haremos un calendario de audiencia. Esa es toda la cuenta, presidenta. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. ¿Estaríamos de acuerdo? Está muy bien. Entonces vamos a entregar la palabra a nuestra invitada, la concejala de la Municipalidad de Copiapó, señora Paloma Fernández, que va a entregar su opinión, su vivencia, su experiencia, su conocimiento en relación a este proyecto de acoso sexual callejero. Así que le entregamos la palabra y muy bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, primero saludar a la comisión, felicitarlas por la creación de esta comisión. Hay la esperanza de muchas mujeres puestas en ustedes, así que estamos muy entusiasmadas con los proyectos que ustedes puedan ir incorporando aquí y creo que ha sido súper bueno e importante que ustedes comiencen con este proyecto que como que ir increciendo a lo mejor en las medidas que se puede ir trabajando en torno a la violencia contra las mujeres. Bueno, también agradecer a la senadora Yasna Proboste, que es de mi región y que me invitó y que permite también traer la mirada de las mujeres desde las regiones. Mi nombre es Paloma Fernández Valdés, soy concejala de Copiapó, soy psicóloga y magíster en mujeres y salud también. Entonces voy a mezclar un poquito de todo. Y el título que le puse a esta presentación fue la importancia de legislar y ordenar el territorio para contribuir a la autodeterminación de las mujeres en el espacio público, porque creo que lo más importante de esta ordenanza es la autodeterminación que puede tener la mujer sobre su propio cuerpo y sobre el presentarse en el espacio público. Como se señala en esta cita, ¿no es cierto?, el acoso sexual callejero no se debe mirar como un fenómeno aislado, sino sus recíprocas interrelaciones con otras formas de violencia, dominación, exclusión y desigualdad social contra las mujeres. Y en ese sentido, consideré, bueno, eso también es lo que ha conllevado, ¿no es cierto?, todas las luchas del movimiento feminista, de las que hemos sido testigos todas las personas, ¿no es cierto?, y que han llevado a que hoy día estas demandas estén mucho más presentes en la ciudadanía y también en los distintos poderes del Estado. Entonces, a raíz de la importancia del acoso en relación con el resto de las violencias, es que quise plantear mi presentación en relación a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es más conocida como la Convención de Belém do Pará. Y a partir de eso voy a explicar desde los distintos artículos que señala esta convención. El artículo 1 referente a la convención señala que sobre todo quiere cuidar y proteger a la mujer de cualquier tipo de violencia que tenga que ver con su género y que esto ocurra en el ámbito público o privado, ¿ya? Lo que va durante el año 2017 tuvimos 65 femicidios según la Red Chilena contra la Violencia, que son cifras distintas a las de CERNAMEG, y en este año llevamos 45 femicidios de acuerdo también a la Red Chilena. ¿Por qué manifiesto aquello? Porque, como se señala en este artículo, hay que abordar los distintos tipos de violencia. La más radical ya es el femicidio. Pero desde la mirada sociológica, desde las distintas miradas sociales, entendemos que si avanzamos en legislar respecto a aspectos como el acoso callejero, podríamos en el tiempo generar un cambio cultural que permita disminuir, por ejemplo, los femicidios. El artículo 2 también se refiere a los distintos tipos de violencia física, sexual y psicológica. Acá pongo una cita que señala, como resultado de los diferentes impactos acumulativos, psicológicos, conductuales y simbólicos, el acoso sexual callejero puede contribuir a marginalizar a las mujeres de la sociedad. Y esto es bastante grave, las mujeres vamos quedando excluidas del espacio público. O sea, este tipo de conductas hace que las mujeres quedemos fuera del espacio público.
Y por lo tanto, aquí también es la importancia de que tiene el Poder Legislativo también de tutelar la libertad e indemnidad sexual, pues de esta forma protegemos la autodeterminación de la mujer en el espacio público y también el pleno desarrollo de su personalidad, ya que también el que la mujer no se sienta libre en el espacio público va limitando sus posibilidades de desarrollo. El artículo 3 señala que la mujer debe vivir libre de violencia, ¿ya? Isabel Gentil refiere en uno de sus textos que convertir el cuerpo de las mujeres en cuerpo para los demás es despojarlas de su propio cuerpo. En este sentido, resulta urgente desnaturalizar la violencia sexual, como lo señalaba también la semana pasada las personas que vinieron del Observatorio de Acoso Callejero, y procurar sanciones ejemplificadoras propias de un Estado de Derecho que norme y regule efectivamente la paz social en concordancia justamente con la Convención de Belém do Pará. El artículo 4 dice que sobre todo está relacionado con proteger los derechos humanos de las mujeres. Las mujeres en el espacio público dominado por el hombre, podría observarse que la mujer quedaría reducida a un cuerpo en territorio ajeno, que puede ser observado, tocado, del cual se pueden emitir opiniones, es decir, un cuerpo sin conocimientos, habilidades, emociones ni sentimientos, sin derecho a opinión ni a réplica. Entonces, esto es entender a la mujer como un objeto y por lo tanto no reconocer su condición de sujeta de derecho. En ese sentido, obviamente que no vamos a permitirle la calidad al no permitirle la calidad de sujeta, tampoco vamos a ofrecerle y a preservar sus derechos humanos. El artículo 5, y creo que también quise señalar esto, es ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contar con la protección de esos derechos. En ese sentido, hoy día, bueno, con la Ley de Igualdad de Cuotas, el Senado es las votaciones las elecciones por votación popular que tienen más representatividad de mujeres, que así todo un 26%, ¿no es cierto? Y en el caso, por ejemplo, de las alcaldías tenemos un 12% de representatividad de mujeres, lo cual es súper preocupante. Como digo, ahí sin mujeres no hay democracia y por lo tanto es muy difícil que las mujeres lleguemos a ocupar cargos políticos si no somos capaces de ocupar el espacio público. O sea, ¿cómo vamos a dar ese salto si ni siquiera podemos posicionarnos dentro del espacio público? El artículo 6 señala que debe existir una vida libre de violencia, discriminación a través de estereotipos, ¿no es cierto?, y de prácticas sociales y culturales que se basan en conceptos de inferioridad y subordinación. Mientras que el acoso sexual callejero es violencia y es violencia de género, que se funda en una diferencia de poder heredera de esquemas patriarcales y de dominación que siguen existiendo y actuando en la sociedad. Pero es justamente en el hecho de que estos mismos elementos se hayan ido reconociendo hoy como síntomas de un problema social en diferentes partes del mundo, donde descansa la esperanza de que estos esquemas estén por fin siendo cuestionados. O sea, también el poder legislar en torno a la ordenanza de acoso, o sea, a la ley de acoso callejero, hace que podamos de verdad hacer un cambio social trascendente y que empecemos a cuestionar y a poner a tratar de generar un sistema distinto al sistema patriarcal y en que las mujeres podamos ser posicionadas en igualdad y en equidad de condiciones. El artículo 7 refiere que el Estado, además, condena las formas de violencia y generará medios apropiados y políticas orientadas a erradicar dicha violencia, como también a buscar otros tipos de medidas específicas. Por lo tanto, vuelvo a señalar que tutelar la libertad, indemnidad sexual y la autodeterminación en espacios públicos para las mujeres no es solo una expectativa social vigente, sino es un bien jurídico que debe ser protegido por el Estado desde el Poder Legislativo. Así, el derecho penal también cumple también una función simbólica en las demandas del movimiento feminista por su valor axiológico y por su finalidad teleológica, que sería en este caso la paz social. Porque también entendemos que el problema del acoso sexual tiene que ver con un problema de seguridad pública. El artículo 9 también señala distintos tipos de mujeres que podrían ser doblemente vulnerables a las situaciones de acoso sexual, como son las mujeres que pueden sufrir algún tipo de discriminación étnica, por ser migrantes, por ser discapacitadas de la tercera edad, etcétera. Privadas de libertad, por ejemplo.
Y bueno, y en ese sentido también es importante no solo legislar, sino también cómo se legisle. Y en este sentido también señalar que es importante que la pena cumpla su objetivo. Entonces el artículo 494 debiese contar con multas ejemplificadoras para cumplir la función preventiva positiva y la función integradora del derecho penal en equilibrio con las demandas feministas históricas y visibilizar una problemática social latente. Además de considerar como agravantes las situaciones mencionadas en el artículo 9 de la Convención do Pará, ¿no es cierto? Belém do Pará. Que también si el acoso fuese hacia este tipo de mujeres. Entonces, en ese sentido, respecto a yo escuché la discusión que hubo la semana pasada respecto sobre todo a lo que tenía que ver con provocar en la víctima intimidación, ¿no es cierto? Porque eso era algo que es muy difícil de poder comprobar en los tribunales. Nosotros, yo en la Municipalidad de Copiapó tengo la Comisión de Género de la Municipalidad y desarrollamos la comisión la ordenanza de acoso callejero y ahí nosotros señalamos como acoso toda conducta o práctica unidireccional sin consentimiento y de connotación sexual realizada por una persona o más desconocidas, conocida o desconocida en lugares o espacios públicos que perturbe o ataque la libertad e indemnidad sexual de la persona. No sé qué tan operativo es eso en términos de legales, pero en el fondo también le quita ese aspecto subjetivo del que se discutía. Y por otra parte, en Francia también señalan que hablamos de comportamientos que constituyen un atropello a la libertad de circulación de las mujeres en el espacio público y que lleva a socavar la estima de sí misma y el derecho a la seguridad. En el fondo no necesariamente habría una necesidad de comprobar que se está afectando la estima, sino que se asume que este tipo de comportamientos afectarían la estima. También respecto al artículo 494 ter, insistir en que es importante también que las multas sean ejemplificadoras para que cumpla su rol, para que la pena cumpla su objetivo. Y también el considerar como agravante las situaciones de vulnerabilidad del artículo 9 de la Convención de Belém do Pará. También escuchaba la discusión respecto a las partes del cuerpo que serían incorporadas en este artículo, ¿no es cierto? Que también creo que es muy importante para evitar que haya trabas en la forma de hacer justicia. Y insistir también con considerar al artículo 9 dentro de como un agravante. Por lo tanto, como modo de conclusión, señalar que respecto a este tema nos faltaría como la madre, que sería la ley, ¿no es cierto?, de acoso sexual en los espacios públicos, y que en el fondo esta ley vendría a cumplir una función preventiva positiva en cuanto a la prevención, ¿no es cierto?, del acoso, y negativa a través de la sanción. Pero por otra parte, esta ley también tiene que tener sus hijas, que es importante también que se siga trabajando en torno a las ordenanzas a nivel municipal, ya que las ordenanzas vienen a dar respuesta también a situaciones que tienen más especificidades territoriales. Y además que es sumamente importante que los municipios se comprometan en esta tarea preventiva que tiene que ver con el acoso callejero. En ese sentido, pongo esta cita, ¿no es cierto?, en que dice: los conflictos territoriales que vivimos a través de la representación en el propio cuerpo nos permite generar una explicación territorial del conflicto a través de la subjetividad corpórea. ¿Por qué pongo esta cita? Porque es importante entender que las situaciones de acoso callejero que vivimos las mujeres en Atacama, que es una zona minera, es muy diferente a las situaciones de acoso que se viven en el campo, ¿no es cierto?, que se viven en las ciudades pesqueras, etcétera, o que se viven en ciudades más urbanizadas como Santiago o Valparaíso. Entonces también es importante que las ordenanzas representen ese sentido territorial de cómo ocurre el acoso en los distintos sectores. Y y también quiero terminar con esta foto que me da mucha vergüenza, que en uno de los textos que revisé terminaban con una foto de este graffiti de la ciudad de Salamanca que dice: quiero ser contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Pablo Neruda. Sabemos que Pablo Neruda en su libro Confieso que he vivido relata una situación de violación con una mujer
Y bueno, y también entender que cómo también dentro de nuestra cultura podríamos seguir invisibilizando situaciones como esta. Así que, y bueno, ahí presento la referencia a las que revisé. Muchísimas gracias, Paloma, por tu exposición, que contribuye, por cierto, a tener más insumos para la tramitación de nuestro proyecto. Así que ofrezco la palabra a alguna colega, senadora Aravena. Primero agradecer la exposición, el trabajo y sobre todo también que aquí nos deja, digamos, pendiente, aquí coloca ella la bibliografía, hay harto que leer sobre el tema y eso es bueno. Quiero preguntarte por la experiencia de la ordenanza municipal, cuánto tiempo ya la tienen, si el tiempo que la han aplicado, cuál ha sido la experiencia del municipio, porque es primera vez, o sea, sé por las noticias, cierto que acá en Las Condes hubo ciertas situaciones, pero me llama la atención, digamos, que ustedes ya tengan una ordenanza y cómo lo han vivido esta experiencia y qué cosas crees tú que nos pudiera servir de experiencia para también la ley, que eso es vinculante además. Bueno, no tenemos ordenanza. Estamos trabajando en la ordenanza, una propuesta de ordenanza, que justamente los cuestionamientos que vinieron desde jurídico tienen que ver también con los mismos cuestionamientos que se han tratado acá respecto a que está tipificado a través del falta el pudor y las buenas costumbres, ¿no es cierto? Por lo tanto, etcétera, exacto, o sea, con los distintos artículos que pudiesen venir a compensar esta deficiencia según el aspecto jurídico de la municipalidad, ¿ya? Por lo tanto, también por eso le hicimos esa vuelta a señalar el acoso como la protección a la indemnidad, a la libertad de indemnidad sexual, para que evitar las trabas que pudiesen poner respecto a las otras leyes que ya existen. Y en ese sentido también algo que hicimos y que creo que sería interesante también hacerlo como a nivel país es conocer cuántas de las denuncias que son del artículo 495-5 que ingresan a la Fiscalía, cuántas de esas causas efectivamente terminan judicializadas. Porque uno de los aspectos es que estas causas generalmente se archivan y que en el fondo es una pérdida de tiempo para las mujeres que vayan a sufrir algún tipo de acoso ir y presentar esta denuncia, porque finalmente se archivan nomás. Entonces también sería interesante conocer esas estadísticas y creo que también es una fuente importante de información para este proyecto de ley. Y una última pregunta y tiene que ver un poco porque el estar trabajando en una ordenanza obedece a una necesidad. Normalmente uno de los municipios hace ordenanza en función de una demanda ciudadana respecto a un tema y eso es como que nos cuentes de dónde nace esta iniciativa, por qué, si es que efectivamente el hecho que exista una oficina de la mujer o vinculada al tema de género influyó y cómo para que ustedes estén trabajando hoy día en eso. Bueno, yo creo que hay una necesidad bien urgente en la comuna y en la región en cuanto, bueno, no sé, Copiapó es una ciudad, por ejemplo, muy calurosa y las mujeres en Copiapó todas las vidas nos hemos vestido más bien abrigadas en relación a la temperatura que existe en la ciudad por evitar este tipo de acoso callejero. Hoy día que ha llegado más inmigrantes, ¿no es cierto?, más personas que se visten de short, polera, es que nos atrevemos, pero en Copiapó es tremendamente difícil caminar por una calle sin sufrir acoso callejero. Por otro lado, en la comuna, yo soy psicóloga y por lo tanto en la atención clínica, en mi experiencia clínica y en la experiencia de otras psicólogas también, hemos visto datos que no están en cifras estadísticas formalmente sistematizados, pero el nivel de abuso sexual en la ciudad es muy alto. O sea, los casos de abuso sexual, yo hace 2 semanas estuve en un seminario de abuso sexual y la profesora que iba de Santiago quedó impresionada de cómo psiquiatras, psicólogas, distintas personas de distintos ámbitos de trabajo de atención a personas, señalaban sí, porque acá el abuso sexual es un tema todos los días y está súper naturalizado eso. Entonces es también súper... también algo nos está diciendo eso. Entonces yo creo que trabajar en temas de género en la región, también las mujeres en la región tienen acceso a trabajo mucho menos calificado, con menores honorarios, porque los que acceden al mundo de la minería, que tiene mejores honorarios, son hombres. Muchas gracias. Gracias a usted. Hay un concepto que me llama la atención, ordenar el territorio. ¿A qué se refiere? Eso me refería como por la ordenanza.
Ordenanza como elemento ordenador, pero ¿tiene algún impacto territorial? Es decir, por calles, por cuadras, o solamente decir, mira, en esta comuna hay una ordenanza que establece que está sancionado y penalizado el acoso callejero. O sea, ese es el sentido del impacto. La verdad, no lo hice, no le puse el título pensando en eso, pero creo que muy interesante su perspectiva, porque dentro de la Coordinadora Feminista de Atacama ha surgido, por ejemplo, la idea de poder hacer una especie de observatorio de lugares donde existe acoso sexual callejero, cosa de que se puedan ir identificando y empezar a generar una red de protección en torno a esos sectores en que existe mayor acoso callejero, por ejemplo. Entonces... Sí, pero así como los carabineros tienen, digamos, estas son las esquinas más peligrosas donde más asaltan. Yo me acuerdo cuando era Lola, ya hace varios años atrás, me daba pánico pasar por una construcción donde estaban construyendo, porque sencillamente uno cruzaba por ahí, al final daba una vuelta a la manzana. Hay como zonas que son complejas. Por ejemplo, hoy día se están transformando en centros de peligro para las mujeres no sé si taxi o vehículos que dan servicios de transporte, Uber y otro más que salió hoy día, que habían ahí, el chofer había violado a la persona, le tiró gas, ácido en su cuerpo, y ella había llamado a este vehículo por teléfono, o sea, por celular, era un servicio a la casa, digamos. Entonces hay también espacios que se están transformando en peligrosos. No solamente en el transporte público, sino en el transporte privado que tú pides por teléfono o por aplicaciones, y también se están transformando por eso decía que es importante el GPS territorial también de estos focos de riesgo, de peligro, ¿no? Que son nuevos. Por eso me llamaba la atención en el buen sentido el ordenamiento del territorio. Sí, senadora Allende. Muy breve. Bueno, la vez pasada como que se clarificó bastante las posibilidades o las necesarias modificaciones que va a tener que tener tal como viene de la Cámara de Diputados. Yo creo que eso ya lo vimos extensamente y creo que estamos todos de acuerdo y simplemente tenemos que coordinarnos para las indicaciones que vamos a hacer al respecto, que tenían que ver con algunas de las cosas que fueron mencionadas acá, en fin, las subjetividades, otras difíciles de probar, la intimidación o fotografiar una parte y no dice específicamente qué parte, entonces también se presta para muchas justamente malas interpretaciones o dificultades de probar. Pero más allá de eso, yo creo que es bien importante un poco lo que decía coordinación territorial, pero en el sentido de lo efectivo que puede volverse en la medida que los municipios sean activos en esto. Y yo creo que nosotros deberíamos oficiar para saber actualmente cuáles municipios tienen hoy día algún tipo de ordenanza, si piensan hacerlo, tener una cierta estadística, porque yo estoy convencida que tiene mucho que ver también con la señal que dé la máxima autoridad comunal. Si el municipio aprueba, que partió un poco con lo que surgió con la discusión en Las Condes, la verdad es que da una señal, y yo creo que eso es potente, y ojalá nosotros tuviésemos como muchos municipios que estuvieran dispuestos a hacer este tipo de ordenanza, más allá que esto se transforme en una ley, porque creo que son señales que siempre se tienen que valorar y que van poniendo de manera mucho más visible un tema que estaba un poco subsumido en la violencia intrafamiliar, o no intrafamiliar, pero en la violencia hacia la mujer, y no se había dicho de una manera tan explícita lo que significa el espacio público. Y por otro lado me pareció bien interesante esa cita de Francia, porque efectivamente da por hecho no solo que la atropella la libertad de circulación, sino que a socavar la estima de sí misma y el derecho a la seguridad. Yo creo que es bien simple, pero apunta a tres elementos como bien sustantivos, y en ese sentido deberíamos como aproximarnos a ella, porque es sumamente simple, ¿no? En la libertad de circulación en un espacio público, socavar la estima en sí misma y el derecho a la seguridad. Yo creo que son tres componentes bien clave para tipificar lo que entendemos por este acoso sexual en la vía pública, digamos, callejero. Muy bien, se hace la palabra, senadora Proboste. Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera, en primer lugar, excusarme, pero estábamos ahí también viendo algunos temas para la Comisión de Hacienda en un momento más y la Comisión de Presupuesto.
Pero quiero también sumarme a los agradecimientos de contar en esta comisión con la concejala Paloma Fernández de Copiapó. Creo que esto fue una linda coincidencia cuando conversamos hace algunas semanas atrás de este proyecto que ya había sido aprobado en el primer trámite y que llegaría acá, en conocer y en difundir mucho más el esfuerzo que se hace desde una comuna como Copiapó, además liderada por la concejala, de tener también en el municipio comisiones de género que permitan ir mirando y permeando a la estructura municipal y desde ahí irradiando de buenas prácticas a la comuna, iniciativas como la del acoso sexual en el espacio público y de verdad valoro muchísimo que haya hecho el esfuerzo de trasladarse la cantidad de kilómetros para poder estar acá y como señala la senadora Isabel Allende, que nos sirva también para que a partir de aquello consultemos cuántas comunas hoy día están llevando adelante ordenanzas en materia de acoso sexual en el espacio público y también cuántas tienen constituidas comisiones de género, porque puede ser muy interesante para esta misma comisión poder ir trabajando articuladamente con los esfuerzos que se hacen desde el territorio. Y creo que de la misma forma nosotros podríamos, sugiero, invitar a Carabineros, porque en sus sistemas de estadísticas, en sus semáforos estos de stop que ellos tienen, donde van estableciendo los delitos que se generan, aquellos que tienen una mayor connotación, más violento, debieran también incluir aquellas denuncias respecto de acosos sexuales en los espacios públicos con el propósito de reforzar la vigilancia y de garantizar estos mínimos que están contenidos en la presentación de Paloma en el día de hoy acá en el Senado. Y creo, además, Presidenta, que me gustaría preguntarle a nuestra invitada si dentro de la Asociación Regional de Municipios, que todos ellos se dan, están pensando algunas otras prácticas en materia o en alguna de aquellos de buenas prácticas en materia de proteger la vida de todos y todas, incluidas las mujeres. A lo mejor allí también hay un espacio en donde esta comisión podría trabajar más articuladamente con los niveles regionales y comunales. Gracias, senadora Proboste. Tiene la palabra, concejala. Bueno, yo ya le había agradecido la invitación, senadora Proboste, pero como no estaba, la reitero. Bueno, mire, ahí estoy al debe en realidad con eso, porque yo soy secretaria del capítulo de concejales de la Asociación Regional de Municipios y en realidad podría estar articulando más este tema y no lo he impulsado desde ahí. De hecho, no existía tampoco la comisión de género en los periodos anteriores en la Asociación Regional de Municipios. No trabajaba la comisión de género. Yo la había propuesto, pero nos ha costado articular las comisiones durante este periodo. No hay ninguna que esté activa en este momento. Entonces, es importante instar también a las demás municipalidades a tener comisiones de género, abordar estas temáticas, y sería sumamente interesante el poder trabajar articuladamente con ustedes. O sea, una tremenda oportunidad también para levantar ciertas demandas territoriales. Y respecto a lo que decía usted de los Uber y esto, creo que también hay un trabajo interesante que se puede hacer desde la sociedad civil. Hoy día, por ejemplo, en Facebook hay una página que se llama Amiga Te Llevo, y se dan datos y son puras mujeres que o manejan Uber y que se ayudan entre ellas, o si no incluso se llevan gratuitamente, dicen, por ejemplo, yo voy hoy día a Valparaíso, ¿quién quiere que la lleve? Entonces es una red de protección de mujeres que es bien interesante, y que también permite generar, que no todo está en manos de la ley tampoco. Es importante avanzar, pero también es importante la organización de la sociedad civil. Sí, yo creo que hacer visible una situación a través de la ley es importante, pero también a través de otros medios. Movilización ciudadana, los medios, o sea, yo creo que las redes son muy importantes. Creo que uno de los grandes valores del movimiento feminista de mayo este año, que ha sido muy potente, ha sido visibilizar el acoso.
Porque antes nosotros tenemos leyes, el acoso sexual en el trabajo, por ejemplo, que al final se transformó en una cuestión administrativa. Pero hoy día, cuando es con nombres y apellidos, y cuando pone en riesgo a grandes personajes, catedráticos, académicos o empresarios, yo creo que eso es mucho más fuerte que una ley, que al final se hace visible con nombre, con rostro. Y creo que esto podría ser una página de denuncia también yo creo que los espacios, hacer coincidir, entiendo la propuesta de la senadora Proboste, en lo que yo había estado planteando, que Carabineros tiene ya un mapeo en algunas ciudades y incorporar ese mapeo, ese registro, las denuncias de acoso sexual callejero para hacerlo visible espacial y territorialmente. Pero además también hacer visible estas denuncias, puede ser en otro registro, en Facebook, en Twitter, en alguna red, de aquellos transporte de comunicación, o sea, transportes ya sea metro, sea ¿cómo se llama?, sea taxi, sea Uber, lo que sea, donde han sucedido casos de acoso, de violación y de abuso a mujeres. Y eso les hace bien mal a las empresas, pues sale con nombre, empresa, recorrido. Yo creo que también es una alerta que hay que empezar a incorporar, hacerlo visible la mayor posible, porque es difícil la prueba, ¿no? Porque ¿cómo pruebo yo que me iban siguiendo, que me iban diciendo cosas? Entonces yo creo que mientras las ordenanzas pueden jugar un papel ahí también de respaldo, mire, yo denunciarla en esta calle, lo acogió la municipalidad, también es un respaldo a lo que tú después procesas en tribunales. Hay que trabajar todas esas líneas, yo creo. Bueno, se ofrezco la palabra, si hay alguna otra consulta, senadora Proboste. A lo mejor ya lo abordaron, pero reitero mis excusas por el atraso. Pero creo que hay una situación que no puede ser inadvertida por esta Comisión de Género del Senado. Y tiene que ver con el reportaje del día domingo de un canal de televisión, particularmente Canal 13, en donde precisamente se hace en un colegio únicamente de mujeres. Y yo creo que esto tiene una perspectiva de género que es muy brutal. El reportaje decía adiestramiento de alumnas en el Liceo 1. ¿Por qué lo digo, Presidenta? Porque aquí estamos a la base de situaciones que son de discriminación, es decir, para algunos es más fácil hacer creer que es sencillo adiestrar a las mujeres. Y, por lo tanto, creo que además es gravísimo desde el punto de vista de lo que ocurrió, en el sentido en que lo que se muestra en ese reportaje estaba muy lejos de ser lo que efectivamente era, que era una actividad curricular, pedagógica, académica, en donde las mismas fotografías que se utilizaron en ese reportaje habían sido sacadas de las redes sociales de las propias alumnas. Y, por lo tanto, yo le quisiera solicitar que desde la Comisión de Género del Senado tuviésemos un rechazo enérgico a este tipo de prácticas y que además le solicitáramos, invitáramos al Consejo Nacional de Televisión, a esta comisión, que invitáramos, si así usted lo estima también, al Colegio de Periodistas, para ver cuál es el rol que el Consejo Nacional de Televisión, que el Colegio de Periodistas hace respecto a estos temas. No quiero, y creo que no es objeto de la comisión, pronunciarnos respecto del montaje que allí se hacía en momentos en que se estaba discutiendo en nuestro Parlamento una ley que estaba vinculada con aquellos temas que nos querían hacer creer. Lo que me parece igualmente grave, y creo que sí es objeto de esta comisión, es que esto se haga en un colegio que es monogenérico, de mujeres, porque uno se pregunta si rotularían de la misma forma una noticia de adiestramiento en un colegio de hombres. Entonces, creo que en esto sería de gran interés para nosotros invitar a la Comisión, al Consejo Nacional de Televisión, al Colegio de Periodistas, para ir viendo con ellos, más allá de las sanciones que, por cierto, tendrán que aplicar frente al reconocimiento que el propio canal hoy ha hecho en estos días, de una manera muy liviana, en mi opinión. Pero más allá de eso, creo que desde la Comisión debiéramos mirar e impulsar para que exista en esto una perspectiva también de género en los programas, en los reportajes de televisión, y cuál es la mirada del propio Colegio de Periodistas en este tipo de situaciones, si les parece. Senadora Allende.
Presidenta, ¿no podría esta comisión dejar de pronunciarse? Yo creo que deberíamos hacerlo, que parece bastante lamentable. Yo no sé, también llegué un poco tarde si lo dijeron, pero me parece sumamente lamentable en el momento que estamos tratando de levantar la agenda de género con más fuerza y se ha producido todo lo que se ha producido en cuanto a visibilidad, movimientos, etcétera. Para variar un chistecito del presidente, pero que es algo más que eso. Yo creo que la alusión, la forma en que se dice, en el contexto de lo que estamos viviendo, no debiera aceptarse. Esta comisión debiera decir de que no es aceptable que la máxima autoridad de este país se permita decir lo que se dijo en relación a la minifalda, porque creo que una vez más es no tomarnos en serio la agresión que significa para las mujeres exactamente lo que estábamos hablando. Es una agresión, solo que viene de la máxima autoridad, y aunque lo diga en forma de sorna, chiste o mal chiste, no es la primera vez que ocurre, pero yo creo que ya de una vez debiéramos también nosotros decir algo. Por lo menos yo siento como comisión de género, nosotros de equidad de género deberíamos decir que parece, hay que usar las palabras adecuadas, que justamente tiene que ver con decir, parece inapropiado que la máxima autoridad de este país, en el contexto actual en que estamos discutiendo una ley de tales o cuales características, etcétera, etcétera, se haga esa forma de referencia. Yo me gustaría que lo hiciéramos como comisión, porque francamente es bien inaceptable, ¿no? Esa es la verdad, es bien inaceptable. Más allá de comillas, la pretensión de una broma, del buen gusto, mal gusto, es más profundo. Ese es el tema, porque si fuera a dejarlo solamente como un mal chiste, no, es entender una vez más que es la forma en que se maneja el tema de mujer y de género. Entonces es susceptible de este tipo de broma, es susceptible de estas otras manifestaciones que vemos, etcétera, 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 que son las formas más sutiles en que la cultura patriarcal siempre perpetúa el hecho que se pueda siempre hacer a costa de las mujeres y sus condiciones o de género. Entonces me gustaría bastante también que fuéramos bien explícitos en eso. Yo voy a retomar un tema que usted planteó que tiene que ver con algo que dijo como de cuando era más niña y hacía su recorrido, pero que tiene sentido a propósito de la ley, que así como me gustaría que inviten la Asociación de Municipalidades, porque yo creo que es bueno saber qué están haciendo a nivel nacional, deberían tener registro y si no lo tienen tendríamos que pedirlo, pero además Carabineros de Chile. Porque yo creo que no sé, o sea, esta historia de que cruzamos la calle, de que armamos el recorrido y que hay zonas que claramente, como tú lo planteaste, son identificables en las ciudades con riesgo, yo creo que esos son temas que a la hora de ver la estadística de abuso de mujeres y niños, este país no tiene unas pésimas cifras que no son ejemplo de nada, yo creo que también es un tema que debiera abordarse, o sea, al menos distinguirse y conversarse al interior de la policía a nivel nacional, porque la verdad las cosas que, ¿por qué tiene que un ciudadano, en este caso ciudadana de este país, cruzar la calle, armar una ruta, tratar de irse con otra mujer? O sea, sabemos que esa es la realidad, pero también yo creo que es necesario empezar a instalar estos temas como, así como se preocupan de la droga y de montones de otras cosas que siguen siendo tremendamente importantes, el tema de lo que planteó la senadora Allende, que a mí me pareció muy bueno, estos términos que tienen que ver con la libertad de circular, por ejemplo. Porque al final del día, o sea, ahí hay una estructura, digamos, definida que hoy día no tenemos las mujeres desde ya muy chicas, que es la libertad que tienen el resto de los ciudadanos de transitar por las calles públicas de su ciudad, porque no es la misma libertad. Entonces, ese tema yo creo que igual hay que irlo instalando. Entonces, partir por los municipios, porque creo que claramente tienen un rol y no todo es legislativo a nivel central, hay cosas que se pueden hacer desde lo local, pero también cuál es la postura, habiendo incorporado mujeres a Carabineros hace mucho tiempo, yo creo que también debiera, así como nosotros estamos preocupadas también, los que están a cargo de orden y seguridad, y sobre todo que parte de los espacios públicos son, digamos, de administración, digamos, de las policías, cuál ha sido la preocupación desde ese organismo respecto a estos temas, que son los que generan los otros, que son mucho peores, digamos. Gracias, señora presidenta. Gracias, senadora. Bueno, estamos ya terminando, vamos a hacernos cargo de los planteamientos. Creo que es importante entonces hacer las invitaciones que se nos han solicitado, la invitación a las asociaciones de municipalidades para solicitarles que nos entreguen información, cuántas tienen ordenanza y cuántas municipalidades tienen oficinas de género.
¿ah? Después le doy lo otro es Carabineros, para que también vamos a transmitirle este tema de que haga un esfuerzo de un registro, así como tiene los puntos más sensibles desde el punto de vista de la delincuencia, pudiera tener también un registro de las denuncias que se hagan a través de la ordenanza o los tribunales una vez que exista la ley, donde hay más riesgo, zonas riesgosas. Y lo otro es invitar a Televisión Nacional, Consejo Nacional y el Colegio de Periodistas en el marco del tema de lo que sucedió en el Liceo 1, la posverdad que se instaló. ¿Habría acuerdo para aquello? ¿Sí? Sí, déjame ver los acuerdos primero y para tema de invitados. ¿No? Estamos viendo temas. No sé, vamos a invitar, estamos invitando a Consejo de Televisión y a Colegio de Periodistas. ¿Habría acuerdo en ello? Ok. Después tenemos una solicitud de invitar a... ¿no? A los oficios. Un oficio a el presidente de la República por sus dichos. Yo no sé cómo opera hacerle llegar directamente a la moneda como de alguna manera una opinión o una queja de la comisión. Decirle, mire, presidente, en buena onda, ¿ah? Estamos de alguna manera haciéndole... ¿Qué tiene que ser? Perdón, presidente. Tiene que ser súper formal, o sea, se dirige a la presidencia de la República y que esta comisión ha estimado que no es apropiado. Digamos. ¿Habría acuerdo para aquello? Sí, ¿sí? Menos muy formales, pero muy bien, muy respetuoso. Y el otro es... nada más. Entonces, una declaración, señala usted, senadora Proboste, en relación a el tema de Canal 13. Ya, muy bien. Entonces vemos que podamos redactarla y la enviamos. Ok, ¿habría algo más? Paloma, usted me había solicitado la palabra. No, señalarles que también existe en la Asociación Chilena de Municipalidades una comisión de género presidida por alcaldesas. Las alcaldesas sí tienen una comisión de género que va a tener un congreso nacional a finales de noviembre, acá mismo en Viña del Mar. Entonces, a lo mejor, sería interesante también que... Sí, no, es de alcaldesa y concejala, pero en la comisión de género participan solo alcaldesas actualmente. Entonces, se abrió, incluso usted está como panelista en una de las... Yo también estoy como... A mí tampoco me han avisado, pero también aparezco como panelista. Ya, muy bien. Entonces, eso es una oportunidad también para tomar contacto con estos organismos. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.